rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora queremos presentarle un lindo himno. Escúchelo. Tengo gratitud a ti, Señor, porque mi alma rescataste del dolor, me salvaste de la muerte con amor, tú moriste para darme salvación, y hoy te canto con amor, con gratitud mi corazón, pues cambias tú mi transgresión en una eterna salvación. Oh Señor, yo siempre fiel a ti seré. Hoy anhelo yo servirte más y más. Yo seguro estoy, jamás me dejarás, pues tu amor es infinito para mí. Y hoy te canto con amor, con gratitud mi corazón, pues cambias tú mi transgresión en una eterna salvación. Si caminas tú por este mundo cruel, en la vida de amargura y ansiedad, hubo quien que por tus culpas padeció. Él es Cristo quien te ofrece salvación. Acepta a Cristo con amor, con gratitud mi corazón, pues cambia Él tu transgresión en una eterna salvación. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios capítulo 12, versículo 25.
Oremos. Padre amante, gracias por esta oportunidad gloriosa. Gracias por este privilegio de servirte aquí. Danos fuerza, oh Dios. Danos fuerza económica también para mantener estos ministerios. Ayúdanos, Dios Santo, en gran manera. Bendice a cada oyente. Alcánzale. Te lo suplicamos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, viendo los versículos desde el 22 hasta el 36. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre amante, gracias, oh Dios, por tu palabra. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que alcances a estos corazones que nos escuchan. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues ciertamente estamos leyendo la palabra de Dios. Hemos visto aquí en San Juan capítulo 3, viendo el versículo 22, que dice esto: pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. ¿Recuerda usted lo que había sucedido cuando Jesús había estado junto con Nicodemo y toda esa historia hermosa? Pero después de esas cosas, entonces vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ahí por donde está Jerusalén. Y dice que estaba ahí con ellos y bautizaba. Por supuesto, tenga cuidado.
Aquí dice bautizado, pero cuando uno continúa la lectura, dice que no era Jesús el que bautizaba, eran unos de sus discípulos los que lo hacían, los discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Eso. Entonces, oiga, dice aquí esto. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim. Eso era en el río Jordán. Estaba dando más detalles de dónde era que estaba bautizando Juan el Bautista. Y él sí, era el que bautizaba, porque Dios lo envió a bautizar con agua, pero Jesús no lo hacía. Uno de sus discípulos, sí. Entonces dice aquí, porque había ahí muchas aguas. Por eso Juan estaba aprovechando para bautizar a mucha gente. Y venían, dice, y eran bautizados. Y por supuesto, Juan mismo dio testimonio de por qué vino bautizando con agua, para presentar a Jesús con su bautismo, que es en el Espíritu Santo. Eso lo dice más adelante. Luego dice aquí, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Todo esto fue antes de que terminara su ministerio, porque después lo metieron a la cárcel y lo ejecutaron, lo decapitaron. Pero antes de todo eso sucedió esto aquí. Y luego dice el versículo 25, y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Hubo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos, platicando acerca de la purificación, porque Juan estaba purificando a la gente por medio de su bautismo en agua. Y luego dice el versículo 26, y vinieron a Juan y dijéronle, por causa de esa discusión que había entre los discípulos de Juan y los judíos, pues dice aquí que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Por supuesto, esto le están diciendo los judíos. No está diciendo la Biblia de que Jesús bautizara, sino que los judíos son los que dijeron así. Y su palabra no era exacta, no era verdadera, porque quienes bautizaban eran unos de sus discípulos. Eso lo dice en el siguiente capítulo. Entonces dice que respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Estaba dando testimonio de que Jesús era verdadero, porque lo que Jesús estaba haciendo le estaba viniendo del cielo. Ahí está el asunto. Entonces Juan está dando otra vez testimonio de Jesús. Luego dice aquí, y vosotros, dice, mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Juan no era el Cristo y él mismo lo declaró. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El Cristo venía después de Juan. El Cristo era Jesús, pero Juan era el precursor de Cristo. Ahora el versículo 29 dice, el que tiene la esposa, esta es una ilustración, el que tiene la esposa es el esposo, por lógica, ¿verdad? Más el amigo del esposo que está en pie, fíjese, y le oye, pues se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. El hecho de que viniera Jesús con su ministerio cumplía el gozo de Juan el Bautista, porque esa era la función de Juan, presentar a Jesús ante el pueblo. Y agrega, y a él conviene crecer, más a mí menguar. O sea, el ministerio de Juan terminaba con su bautismo que estaba haciendo. Con eso terminaba. Terminaba con el hecho de presentar a Jesús ante el pueblo. Ahora era Jesús quien tenía que comenzar con su ministerio, el cual ya no tenía un bautismo en agua, sino un bautismo en el Espíritu Santo. Y el versículo 31 dice aquí, el que de arriba viene, sobre todos es. ¿Quién habría venido de arriba? Jesús vino de arriba, Jesús vino de Dios. Entonces Él vino de arriba. Entonces Él es superior a todos. Él está sobre todos. Ahora, el que es de la tierra es terreno, eso es claro. El que es de aquí, pues es de aquí, no puede pasar de ahí. Y cosas terrenas habla, dice.
Pero el que viene del cielo, sobre todo, o sea, ¿quién venía del cielo? Jesús. Jesús vino del cielo. Juan el Bautista vino de la tierra. Jesús vino del cielo. El versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Jesús, lo que vio en el cielo, lo que oyó en el cielo, eso testifica aquí, o testificaba aquí en la tierra. Y nadie recibe su testimonio. Eso es lo triste, eso es lo duro. Nadie quiere recibir el testimonio de Jesús. Ahora dice aquí, el que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero. El que recibe el testimonio de Jesús, ese está aprobando que Dios es verdadero porque está siguiendo el mensaje de su Hijo. Llegamos al versículo 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿A quién envió Dios? A Jesús. Dios envió a Jesucristo. Entonces Él habla las palabras que son de Dios. Las palabras de Dios hablan, porque no da Dios el Espíritu por medida. No, Dios da su Espíritu abundantemente. Y ese es el caso en Jesús y también en nosotros. El versículo 35 dice ahora, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. ¿Quién es el Padre? Es el Dios el Padre. Dios el Padre ama a Dios el Hijo y todas las cosas dio en su mano. O sea, todo lo puso en manos de Jesús. Toda la autoridad y toda la honra también en Jesús. Llegamos entonces al último versículo, el versículo 36. Y oiga como dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Las iglesias que no enseñan que Jesús es Señor y Dios no pueden ser salvos jamás. Van al infierno porque no creen en Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Dios. Pero el que cree en el Hijo, ese sí, tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, sino la tiene ya. Más, el que es incrédulo al Hijo, los que rechazan a Jesucristo, los que rechazan la divinidad de Jesús, estos, no verán la vida, o sea que no va a entrar al cielo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y tendrá que llevar todos los grandes juicios que vienen de parte de Dios. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos, Padre amante. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu ayuda. Ahora te suplico en el nombre de Jesús que este mensaje penetre en todos estos corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.